Nos vamos a la República Argentina, vamos a tomar contacto con el diputado Marcelo Casareto, es contador y también es presidente de lo que es la Comisión de Números, básicamente fiscales, lo que se está trabajando en tema de moratorias, lo que se viene para reforma previsional, y fue artífice además de lo que se consagró también en este tema como esta moratoria importante que van a tener todos los argentinos en esta etapa de pandemia. Casareto, tenga usted muy buenas tardes, gracias por este contacto. ¿Cómo anda? ¿Bien? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, sí. Gracias por este contacto. Marcelo, queríamos preguntarle, ya que salió de diputados y ahora se encuentra en la etapa de revisión por parte del Senado, si esta mega moratoria va a salir para todos los argentinos y cuáles van a ser los beneficios en términos generales. Sí, este es un proyecto que presenté yo en la Cámara de Diputados. Después el presidente de la Nación tomó una iniciativa similar. Finalmente aprobamos en diputados una moratoria que permite que todas las deudas impositivas, aduaneras y de seguridad social, vencidas hasta el 31 de julio pasado, se puedan meter en un plan a 10 años, en el cual la primera cuota tendría vencimiento en el mes de noviembre de este año. Y de ahí 10 años para pagar. Y así ahí que es una ventaja importante. Incluye absolutamente todo, desde deudas por aportes patronales hasta todo lo que tenga que ver con la recaudación de AFIP, abre absolutamente un abanico general. Exactamente. Entra las personas físicas, todas las personas jurídicas del sector agropecuario, industrial, comercial, de servicios, de la construcción, del turismo, de todas las actividades. Personas físicas y jurídicas, estimamos que hay una deuda alrededor de 530 mil millones de pesos. Todos lo pueden refinanciar a 10 años. El objetivo es que cada argentino, en la salida de la pandemia, pueda normalizar su actividad y pueda hacerlo, bueno, con sus impuestos nacionales al día. ¿Se reformó algo de su primer o proyecto original? Más o menos lo que se viene barajando tanto en diputados como lo que puede observarse en Senado. Sí, siempre se hacen cambios, modificaciones, por un lado del Poder Ejecutivo, por otro lado de los legisladores, pero ya lo que salió de la Cámara de Diputados está consensuado con el Senado, así que espero que esta semana sea ley, la semana que viene lo reglamenten y ya todos los argentinos puedan entrar en este sistema. Bien, otra de las consultas que le hago es porque la noticia ha sido hace una semana el acuerdo con los bonistas privados. Si bien todavía no ha sido en su totalidad, la consulta que viene por ese lado es, le abre la puerta a la refinanciación que también los distintos estados provinciales ahora tienen que hacer desde el mismo lugar. La provincia de Entre Ríos, que usted representa, tiene una deuda de capital de 500 millones de dólares también de capital, ¿no? 500 millones. Y en estos 500 millones, esta posibilidad de tener una tasa baja, ¿le abre una expectativa al gobernador Bordet o considera que no van a ser tan, alicientes, ¿no es cierto?, de ese porcentual de 7,8 como se había cerrado en el acuerdo? Mirá, por un lado, la Argentina tenía concentrados los vencimientos en el corto plazo y una tasa de interés alta. Sí. El canje que se hizo de deuda en moneda extranjera, bajo legislación extranjera, le libera a la Argentina de pagar 37 mil millones de pesos en los próximos 10 años. Por eso es algo central para el presidente de la Nación y para la conducción económica. Lo que vos decís es, una vez terminado este canje, pasamos a una segunda etapa, que es la deuda bajo legislación nacional, luego una tercera etapa, que es la discusión con el Fondo Monetario, y luego una discusión con el Club de París. En el medio, las provincias y municipios endeudados también pueden tomar esos conceptos que tomó la renegociación de la deuda nacional. En este caso estamos hablando que la deuda nacional estaba a tasas por encima del 7% y ahora quedó en el 3%. Por eso. Las provincias tomando lo mismo tendrían un beneficio importante, pero eso ya no depende del Congreso, sino que depende de, como vos decías, del gobernador y de las autoridades provinciales. ¿Y ese tipo de acuerdo puede llegar a la misma conclusión
Pregunto esto porque no sé cómo van a tomar los bonistas, si acepta la misma línea o no. Creo que las provincias van a ir por el mismo camino, tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos y demás. Pero no te puedo dar precisiones, pues eso no depende de nosotros. Claro. Lo que sí he escuchado, que el gobernador y el ministro de Economía provincial han planteado empezar a discutir este tema. Otro de los temas, mencionaba, ahora viene el Fondo Monetario Internacional, que ha sido también un articulador esencial para que se arribe al acuerdo con los bonistas privados, y celebró también este acuerdo. ¿Usted considera que viene una batalla más ardua, más sencilla, porque el Fondo Monetario no solamente abre plata, sino también impone proyectos a seguir y cuestiones a tomar? Y si hablas incluso con la Iglesia Católica, también te imponen el tema de aborto. En eso están convencidos, a pesar de que el Papa también fue otro de los artífices necesarios internacional para el acuerdo de los bonistas. No sé qué hay de mito o realidad en todo este tema. La Iglesia está convencida de esto, pero digo, el Fondo Monetario impone condiciones político-económicas. ¿Cómo considera que se abre ahora este panorama para esta segunda etapa que usted mencionaba? El Fondo Monetario lo integran los países, y lo que es la opinión del directorio, del board del Fondo Monetario, son los gobiernos de los países, fundamentalmente Estados Unidos. El otro día, el que es el candidato de Trump a ser presidente del BID, expresó que le habían dado esos 43.000 millones de dólares a Macri para que sea reelecto. ¿Ah? Sí. Entonces fue la campaña electoral más cara de la historia, porque en realidad el dinero se gastó y Macri perdió. Ha sido el único presidente de la historia argentina que, siendo presidente y presentándose en la reelección, perdió las elecciones. Sí, pero como siempre los platos rotos lo paga el pueblo. Sí, la deuda queda para la Argentina. Ahora, lo que sí va a ser una negociación dura, como fue con los bonistas. Pero yo confío en que el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán van a llevar esta negociación a un buen puerto. Así que soy optimista. En el caso del Fondo Monetario, el capital no le puedes hacer quita, porque son los países. Las tasas de interés son muy bajas y lo que se puede discutir es el plazo. Yo creo que razonablemente, después de esta renegociación con los privados, el Fondo Monetario no tiene mucho margen para oponerse. Pero, bueno, es una negociación que está en curso. Veremos qué es lo que pasa en los próximos meses. ¿Y las imposiciones que emanan del Fondo Monetario, plan económico propio? El gobierno argentino ha planteado que va a responder al mandato popular que le dieron los argentinos al momento de las elecciones. Así que el gobierno argentino no va a aceptar imposiciones del Fondo Monetario y de ninguna autoridad externa. Así que nosotros planteamos refinanciar la deuda para poder pagar, pero en tanto nos permitan crecer. De ninguna manera vamos a volver a esas recetas liberales de ajuste fiscal, de ajuste monetario o de reforma del Estado, como ha planteado el Fondo Monetario internacionalmente. Creo que a lo largo de la historia se ha equivocado mucho y la Argentina no va a entrar en un plan de esa característica. Tocó justamente el tema de Claver Carone, justamente el sindicado por Donald Trump para comandar o presidir el Banco Interamericano de Desarrollo. En las últimas horas en la Argentina se dio a conocer todo un ida y vuelta en relaciones internacionales con México y otros países de Europa, como para tratar de que las elecciones no se hagan este año y se pasen para el año entrante. Esto dando oxígeno a la posibilidad de que Donald Trump no sea reelecto y pueda ser el otro candidato norteamericano. En ese caso se caería la figura de Claver Carone y la intención del gobierno nacional abiertamente es que sea Gustavo Vélez. ¿Esto produce algún ruido? Mira, cuando se creó este organismo, básicamente el presidente de Estados Unidos, que era Eisenhower, planteó de que podía ser exitoso en tanto no lo presidiera Estados Unidos. Sería la primera vez que Estados Unidos pretende imponer a alguien de su gobierno como autoridad. Y máxime teniendo en cuenta que hay elecciones dentro de pocas semanas en Estados Unidos. Yo no creo que se puedan suspender y creo que por lo que uno ve hay un resultado que no sería muy favorable a Trump. Así que no creo que sea bueno que un funcionario de esa administración se imponga para un organismo americano. Bueno. Pero creo que la elección de autoridades del BID sería lo más lógico
pasarla para después de las elecciones, porque no sé si te acuerdas, en un momento Macri lo quería imponer a Frigerio, el presidente del BID. Era la idea, sí. Y resulta que Macri perdió las elecciones. Entonces no vaya a ser que le pase lo mismo a Trump. Yo digo, hay que elegir una autoridad de carácter permanente, no vinculada al poder político de un momento, una circunstancia. Por último, Casareto, y usted que es conocedor de los números, y agradezco este contacto, el Fondo de París, ¿no? Ese sería el más sencillo de todo por la deuda que se tiene con este organismo, o también ve la misma rigurosidad a la hora de un arreglo también con este banco, con el grupo. En este caso es menos deuda y son los países europeos. Sí. Pero como la Argentina no pagó, estaría ahora siendo penalizada con una tasa de interés alta. O sea que lo que hay que negociar en este caso no sería quita del capital, sino que sería una baja sustancial en la tasa de interés y un estiramiento de los plazos. Así que en el caso de la deuda privada era bajar mucho la tasa, del 7,5% se bajó al 3% y estirar los plazos. Bien. En el caso del Fondo Monetario sería solo estirar los plazos, y en el caso del Club de París sería bajar la tasa y estirar los plazos. En la conjunción de esto, creo que le puede dar una oportunidad a la Argentina. Así que me pone contento cuando el presidente se reúne con la mesa agroindustrial, está hablando con el campo, con la industria, está hablando con los sectores de la producción, lanzó el plan Procrear para la construcción de viviendas para los sectores de trabajadores. Son todas medidas que buscan la salida de la pandemia por el lado de la inversión y del crecimiento del sector privado, de la economía real. Eso me pone contento porque creo que la Argentina, si negocia bien esta deuda, si aprovecha esta oportunidad, puede encontrar el camino del crecimiento. Marcelo Casareto, como siempre, muy amable por este contacto. Gracias, hasta luego. Marcelo Casareto, diputado nacional, representante de la provincia de Entre Ríos y es presidente de lo que es la Comisión de Números, básicamente en todo lo que atañe a la economía de la República Argentina, por eso es de principal relevancia lo que acabamos de hablar. Primero, en el orden local, la mega moratoria, que fue iniciativa de dicho legislador, para que todas las pymes puedan regularizar su situación con, créditos y flexibilidad de financiamiento hasta en 10 años. Segundo, el tema del Fondo Monetario Internacional, el convenio con los acreedores privados, lo de Claver Carone versus las pretensiones de último momento de que sea otro candidato que surja luego de las elecciones norteamericanas. Esto es noticia internacional, sin lugar a dudas, y de gran importancia para todo el cono latinoamericano. Y por último también hablando sobre el Grupo de París. Hay más en esta edición del Explorador Internacional.